Ok, muy bien. Ahí acabo de iniciar las grabaciones, muchachos. Bien, les doy la bienvenida nuevamente ¿qué? A esta formación del día de hoy, que vamos a iniciar un nuevo tema que es redes. Ok, bien, primero que nada, pues vamos a ven, yo abro por aquí el archivo. Ya, muy bien. Bueno, ujú, ok, listo. Bueno, vamos a iniciar a compartir pantalla en este momento. Listo. Ok, bien, voy a iniciar aquí a compartir pantalla. Muy bien, listo. Bueno, ahí ya está empezando a compartir pantalla. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a iniciar a trabajar el tema de redes. Muy bien, dicho tema de redes, que es la penúltima materia que nos quedan dos, que es redes y circuito cerrado de televisión, tiene algunos aspectos que es importante manejar. ¿Listo? Lo primero, como siempre, en cada guía que hemos trabajado, vemos las competencias. Aquí solamente son dos competencias. La primera, que es maneja los conceptos fundamentales de una red, reconoce y define claramente los tipos de redes como los componentes para el buen funcionamiento de la misma. Más que todo, esta competencia es teórica, es definir muy bien la red, ya que las redes tienen un sinnúmero de parte teórica, la verdad, bastante amplia, y es allí donde nosotros debemos empezar a aprender a conocer dichos conceptos y a manejarlos perfectamente. Realizar el montaje de una red tanto de PC a PC como de HU a PC con los cables elaborados aplicando las normas básicas de conexión. Esta ya es la etapa práctica, que es cómo nosotros vamos a aprender a hacer los cables que conectamos a la red, y de esta forma pues obviamente vamos a tener la capacidad de hacer esas conexiones. ¿Listo? Aquí vemos a las unidades que vamos a desarrollar. La primera unidad se va a basar solamente en conceptos básicos, que van a ser bastante. La verdad, en redes vemos mucha teoría. Por ahí esperen que están escribiendo. Me imagino que es Javier que llegó. Sí, señor. Muy buenas noches, Javier, también. Bien. Eh, lo segundo, representaciones de red, diagrama y topología. Vamos a conocer un poco sobre cómo se estructura una red. Y tercero, vamos a manejar también los modelos TCP/IP y las capas OSI, características y comparaciones, qué son esos elementos, cómo funcionan. Y por último, los protocolos de red. ¿Listo? Algunos elementos, algunos, digamos, las reglas que vamos a manejar para las conexiones. Eso en general es lo que vamos a ver en este elemento. Ay, verdad, hay que sumar. Perdón, estaba es que dos nomás viendo que tengo son cinco competencias. Desarrollo del diseño y montaje de una red. Esto va más que nada al lado de que vamos a aprender cómo montar una red física estructurada. Administra y realiza el mantenimiento apropiado de una red. Entonces, cómo nosotros podemos hacer el mantenimiento para que el internet, para que la conexión de red ande mejor. Y también identifica las fallas de una red, elabora el mantenimiento correctivo de la red. En este caso vamos a hablar un poco de la capa física, sus protocolos, propósitos y características y asignación de direcciones. Vamos a hablar un poco de direcciones, eso de direcciones nos va a tomar algo de tiempo. Verificación de la conectividad de la red, ICPM, ping y trace route, listo. Y unidad 8, cableado estructurado. ¿Qué es el cableado estructurado? Es la forma en como nosotros ya establecemos la red, listo. Entonces esas son las cinco competencias que vamos a trabajar dentro de este módulo, listo. En general, hay que tener en cuenta que hay que tener muy claro todo lo de la red. Van a haber unos temas que son quizás un poco tediosos en el sentido en que son bastante teóricos, pero pues son importantes para tener en cuenta a la hora de establecer las conexiones de red y el manejo de la misma. Continuamos acá. Perdón, verifico que esté grabando. Sí, señor. Listo. Bien, vamos a continuar acá entonces. Listo, muy bien. Bueno, diseño metodológico, competencia laboral, objetivo de la guía de aprendizaje y alcance introducción. Muy bien. La presente guía de aprendizaje sobre redes ha sido diseñada y teniendo en cuenta la importancia que este tema tiene para el área de sistemas y mantenimiento de computadores.
Nos encontramos en un momento decisivo respecto al uso de la tecnología para extender y potenciar nuestra capacidad de comunicarnos. La globalización de Internet se ha producido más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. El modo en que se producen las interacciones sociales, comerciales, políticas y personales cambia en forma continua para estar al día con la evolución de esta red global. En la próxima etapa de nuestro desarrollo, los innovadores usarán el Internet como punto de inicio para sus esfuerzos, lo que genera nuevos productos y servicios diseñados específicamente para aprovechar la capacidad de la red. A medida que los programadores impulsen los límites de lo posible, las capacidades de las redes interconectadas que crean la Internet jugarán un papel cada vez más grande en el éxito de estos proyectos. Dentro de esta guía de aprendizaje se explica cómo las redes afectan de forma cómo interactuamos, aprendemos, trabajamos y jugamos, escribir la forma en que las redes permiten la comunicación, explicar el concepto de la red, los requisitos básicos de una red, la comparación y la identificación de las topologías, estructuras básicas, amenazas y soluciones en una red, entre otros. Por lo escrito anteriormente, el futuro técnico laboral, por competencias que desarrolle esta guía de aprendizaje, será capaz de realizar las diferentes funciones relativas con su campo laboral de una forma más eficiente, pues será capaz de identificar, definir una red según la manera más apropiada y propia de aplicar su labor. Bien, ahí como nos lo dice claramente en esta pequeña introducción, lo que vamos a ver es a entender cómo funciona una red. Lo ideal es adquirir esas capacidades, ¿no? Las capacidades para poder usar esa red, para poder entenderla, para poder configurarla, para poder analizarla, obviamente, y si en caso tal se requiere, también aprender a reparar sus fallos. Ok, bien, listo, bien. Ok, comenzamos. Transferencia de conocimiento. Unidad 1. Bueno, esta unidad, bueno, realmente es un poco corta en relación a todo lo demás. Lo primero son algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. El concepto que siempre vamos a manejar, que vimos en mantenimiento, bueno, vimos casi prácticamente en el primer semestre, pero aquí lo estamos repitiendo, es el computador. ¿Listo? ¿Qué es computador? Máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ello operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar los datos resultantes a través de un medio de salida. Todo ello sin la intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el ordenador. ¿Qué es un computador en pocas palabras? Es una máquina que permite ingresar información, procesarla y luego entregar resultados. ¿Listo? Todo ello gracias a que la programan para que lo haga por medio de una interfaz, por medio de un programa que es la que realiza esas instrucciones. ¿Ok? Eso es un computador. Eso ya lo tenemos que tener claro a estas alturas. Bien. Ahora nos hablan un poco sobre lo que quiere decir clientes y lo que quiere decir servidores. Estas palabras son muy usadas en el ámbito de las redes. Aquí vamos a darle bastante a esa parte de servidores, pero ya hay que empezar a entender qué son esos clientes y qué son esos servidores. Todas las PC conectadas a una red que participan directamente en las comunicaciones de red se clasifican como hosts o dispositivos finales. Los hosts pueden enviar y recibir mensajes a través de la red. En las redes modernas, los dispositivos finales, también llamados hosts, ya tenemos que tener claro eso, pueden funcionar como clientes, servidores o ambos. El software instalado en la computadora determina cuál es la función que cumple la computadora. Miren lo que nos dice acá. Todos los computadores, todos los elementos que hay conectados a una red se llaman hosts, ¿cierto? Y esos hosts pueden ser o clientes o pueden ser servidores. ¿Quién define eso? ¿Quién dice este computador es un cliente o este computador es un servidor? Lo define el software instalado en la computadora, ¿sí? Es decir, por ejemplo, todos ustedes son clientes en una red. ¿Por qué son clientes? Pues porque su software dice que son clientes. Pero profe, ¿cómo? Pues simple, porque tienen un sistema para usuario estándar. Ejemplo, Windows. Ustedes usan Windows. Ah, entonces dirá alguien, no, profe, entonces si yo uso Linux ya soy mi computador es un servidor. No, seguirá siendo un cliente. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Ubuntu y todos los sistemas operativos diseñados para usuario final, pues simplemente son para eso, para usuarios que interactúan con la red de manera en el nivel de cliente. Ahora bien, ¿qué necesito para que mi computador sea un servidor? Pues tener instalado un programa que le permita trabajar como servidor. Es allí cuando entramos a un nuevo mundo.
Yo a ustedes les había hablado hasta el momento de los sistemas operativos. Habíamos hablado de Windows, habíamos hablado de Linux, habíamos hablado hasta de Mac OS X. Listo, los sistemas operativos que hemos visto. También podríamos hablar un poco de Android, que es el sistema operativo de sus celulares, como también podríamos hablar un poquito del sistema operativo iOS, que es el que tienen los computadores Apple. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ninguno de esos, todos esos sistemas operativos, todos esos programas, hacen que su computador sea cliente. Ahora bien, si usted quisiera tener un computador, no para funcionar como cliente, sino para funcionar como servidor, pues debe instalarle un software de servidor. En este caso, ya hablaríamos, por ejemplo, de un sistema operativo que ustedes no conocen, que se llama Windows Server. ¿Listo? El ejemplo que doy en Windows, aunque realmente se usan son los Linux. Pero digamos que si usted quisiera usar un Windows, porque está acostumbrado a Windows y quiere usar su computador como servidor, tendría que tener un Windows Server. ¿Listo? Entonces, el software instalado en la computadora determina cuál es la función que cumple la computadora. Los servicios son hosts con software instalado que les permite proporcionar información, por ejemplo, correo electrónico o páginas web, a otros hosts de la red. Cada servicio requiere un software de servidor diferente. Por ejemplo, para proporcionar servicios de web a la red, el host necesita un software de servidor web. Los clientes son computadoras host que tienen instalado un software que les permite solicitar información al servidor y mostrar la información obtenida. Un explorador web como Internet Explorer es un ejemplo de software cliente. Bien, aquí nos dan una pequeña estructura de cómo funciona la red. Lo primero que tenemos que entender, muchachos, antes de continuar, es qué es una red. ¿Qué es una red? ¿Qué es una red? Una red es la conexión de dos o más computadores. Así de simple se los pongo. Es decir, un computador solito no es una red, simplemente es un computador. Pero si a ese computador lo conecto por medio de un cable, por medio de cualquier elemento o cualquier método de conexión, lo conecto a otro computador, eso ya es una red. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos computadores para transmitir información entre ellos. Eso es una red. Ahora bien, el problema se produce cuando queremos conectar más computadores. Yo ya no puedo conectar directamente un computador a otro. Por ello, debo ¿qué? Tener algún medio que me permite realizar esa conexión. Los medios más comunes para realizar esas conexiones son los hub, los switch o los router. Esos son los dispositivos que nos permiten realizar múltiples conexiones. Aunque más adelante entenderíamos un poco más de ellos. Ahora bien, miren lo que sucede aquí. Aquí tenemos varios computadores tipo cliente, pero también tenemos varios computadores tipo servidor. ¿Listo? Como lo acaban de describir ahorita, hay programas específicos que permiten hacer acciones de cliente, como hay programas específicos que permiten hacer acciones de servidor. ¿Qué nos decía en ese momento el texto? Muy simple. Por ejemplo, un cliente puede, digámoslo, hacer una solicitud de una página web por medio de un navegador, ¿listo? Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, bueno, aunque nadie lo usa, pero digámoslo, Internet Explorer o Edge en su defecto. Eso usted a través hace una solicitud a un servidor. Ese servidor es un computador, es otro host que tiene un programa que le permite entregar páginas web. ¿Listo? Por lo tanto, ese servidor será un servidor web, ya que tiene programas que entregan información de páginas de internet. Entonces, ese será un servidor web. Ahora bien, ustedes pueden tener, por ejemplo, un servidor de archivos, donde un cliente puede tener algo almacenado. Puede ser un iCloud, por ejemplo. O sea, elementos en línea donde se guarda información. Entonces, son servidores que exclusivamente se encargan de almacenar información. Entonces, seríamos servidores de archivos. Y tendríamos un servidor muy especial que solamente se encarga de administrar los correos electrónicos. Entonces es allí cuando en este computador, por medio de un aplicativo de correo electrónico o por medio de un navegador, usted entra o ingresa su correo electrónico. Este servidor es el que está entregando la información.
Vemos tres ejemplos de tres diferentes servidores: servidor de archivos, servidor de web y servidor de correo electrónico. Muy bien. Servicios y cliente web. El servidor web ejecuta software de servidor, mientras que los clientes utilizan software de explorador como Windows Internet Explorer para obtener, bueno, eso ya lo hemos dicho. Servidor y clientes de archivos. El servidor de clientes almacena los archivos, mientras que el dispositivo cliente obtiene acceso a ellos mediante software cliente como el explorador de Windows. Servicio y cliente de correo electrónico. El servidor de correo electrónico ejecuta software de servidor, mientras que los clientes utilizan software cliente de correo electrónico como Microsoft Outlook para obtener acceso a los mensajes de correo electrónico que se encuentran en el servidor. Red, cliente, servidor. Una computadora con software de servidor puede prestar servicios a uno o varios clientes simultáneamente. Además, una sola computadora puede ejecutar varios tipos de software servidor. En una oficina pequeña o hogareña puede ser necesario que una computadora actúe como servidor de archivos, servidor web y servidor de correo electrónico. Una sola computadora también puede ejecutar varios tipos de software cliente. Debe haber un software cliente por cada servicio requerido. Si un host tiene varios clientes instalados, puede conectarse a varios servidores de manera simultánea. Por ejemplo, un usuario puede leer su correo electrónico y ver su página web mientras utiliza el servicio de mensajería instantánea y escucha radio a través de internet. Aquí lo que me están diciendo es que uno puede estar conectado a varios servidores al mismo tiempo, ¿sí? Nos dan el ejemplo claro de que usted puede estar viendo su correo electrónico, abriendo una página web, escuchando música y está accediendo en cada uno de estos accesos a diferentes servidores. ¿Ok? Aquí seguimos viendo un punto. Siempre estos gráficos tenemos que irnos acostumbrando porque más adelante vamos a entrar un poquito en cómo crear estos gráficos y entenderlos. ¿Listo? Pero aquí vamos a ver entonces, por ejemplo, un servidor principal que alimenta a otros hosts o clientes en los cuales vemos obviamente que ellos pasan o reciben información de ese servidor principal. Poco a poco iremos comprendiendo el alcance de las redes. Normalmente ustedes están acostumbrados a trabajar con un simple computador y ya. O sea, no les interesa ir más allá, no les interesa saber cómo se conecta, qué es eso de internet, porque es impresionante saber que la gente hoy en día usa internet por montones, hace cantidades de cosas por internet, se creen expertos en internet, pero no saben cómo funciona. No tienen ni la menor idea qué es internet. Entonces pregunta, ¿qué es internet? No, pues ahí donde yo me conecto en el computador. Ah, ¿pero qué es? Ah, no, eso es para navegar, para chatear. ¿Qué es internet? Defínamelo. No, pues internet es internet. Entonces, ahí viene un punto. Nosotros usamos estas conexiones día a día, pero no tenemos ni idea de la estructura que hay detrás de todo esto que nosotros hacemos. Entenderla nos puede dar unas ventajas y nos puede ayudar a trabajar mejor en algunos aspectos. Por eso es importante comprender a cabalidad cada aspecto de lo que es una red de computadoras. ¿Listo? Porque pues, realmente es algo que nosotros no lo vemos, pero está allí. Es más, cuando usted entra a trabajar a una empresa, si es una empresa con muchos dispositivos como computadores, pues obviamente se va a tener que enfrentar a una red. Y allí puede haber, por ejemplo, un programa que funcione dentro de esa red únicamente y que le permita a usted hacer ciertas operaciones. Pero usted se pregunta, ¿por qué este programa no lo puedo ver en mi casa? ¿Por qué este programa está acá, pero no? Entonces, todas esas preguntas tenemos que ir solucionando a medida que vayamos comprendiendo cada uno de los conceptos de red. ¿Listo? Bien, hay otro tipo de red que se llama punto a punto. ¿Listo? Red punto a punto. ¿Qué es una red punto a punto? Entonces, el software de servidor y el de cliente normalmente se ejecutan en computadoras distintas, pero también es posible que una misma computadora cumpla las dos funciones a la vez. En pequeñas empresas y hogares muchas computadoras funcionan como servidores y clientes en la red. Este tipo de red se denomina red entre pares o peer-to-peer. La red de punto a punto más sencilla consiste en dos computadores conectadas directamente mediante una conexión por cable o inalámbrica. También es posible conectar varias PC para crear una red punto a punto más grande, pero al hacerlo se necesita un dispositivo de red como un hub para interconectar las computadoras. La principal desventaja de una red punto a punto es que el rendimiento de un host puede verse afectado si éste actúa como cliente y servidor a la vez. En empresas más grandes, en las que el tráfico de red puede ser intenso,
Con frecuencia es necesario tener servidores dedicados para poder responder a la gran cantidad de solicitudes y servicios. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de la conexión punto a punto o conocida también como peer-to-peer? Bien, la conexión punto a punto es cuando usted conecta directamente un computador con otro. Es decir, una conexión única de ese computador y de vuelta. Eso es una conexión peer-to-peer. Miren que nos dicen que hay excepciones donde tenemos un hub, ya vamos a explicar qué es eso, un hub, como querían llamarle, que tenemos un hub que nos permite hacer múltiples conexiones, pero que dicha conexión peer-to-peer va a estar limitada por la congestión de información que le va a llegar. ¿Listo? Deme un momento. Deme un segundo. Sí, señor. Bueno, pues digamos que si Deme un es segundo. así, sí, yo se las dejo más económicas. Pues yo le había dicho que se las dejaba en 50.000 pesos si las traíamos las tres de una vez. Si las traemos así, digamos, como de a poquito, serían que en 60 le puedo dejar, digamos, cada una, ¿no? Y si usted gusta, claro, la puede traer el día de mañana, pero entonces la tiene que ayunar ya. ¿Qué quiere decir? Que me le dé ahorita comida y agua, lo que se coma, y me la encierra, y para que no vuelva.
Qué pena, me disculpo un momento que estaba haciendo algo ya. Listo. Muy bien, entonces, eso es lo que nos dice entonces una conexión peer-to-peer, una conexión de punto a punto. Cuando tenemos un computador y ese computador se conecta a través de otro por medio de una conexión. ¿Listo? Ahorita vamos a entrar a profundizar en esto de las conexiones. Por ahora entendamos un poco de cómo se podría crear una red. Recuerda que una red, vuelvo y reitero, es una conexión de dos o más computadores. ¿Listo? Cuando conectamos dos o más computadores. Eso es una red. Entonces ya hemos visto dos clases de red. El tipo de red cliente-servidor, que es una red muy común donde un cliente, un host tipo cliente se conecta a un host tipo servidor. O una red peer-to-peer donde un computador se conecta a otro directamente. ¿Listo? Esas serían las dos opciones que normalmente tendríamos. Bueno, vamos a iniciar aquí. Componentes de una red. Tenemos que tener en cuenta cuáles son dichos componentes. De momento. Sí, señor, claro, no se preocupe. Si quiere lo programamos para el sábado, no hay ningún problema. Entonces, pero entonces sería que la ayunáramos un poco más temprano. Si usted pudiera encerrarla tipo 5 de la tarde, muchísimo mejor. Y entonces nos veríamos el sábado a las 9 de la mañana, ¿vale? Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, la ruta que bueno, componentes de la red. ¿Cómo está compuesta una red? Realmente una red está compuesta por hosts, es decir, por dispositivos. ¿Listo? Pero vamos a tener en cuenta cuáles son esos dispositivos, ¿ok? Comencemos. La ruta que toma mensajes del origen hasta el destino puede ser tan sencilla como solo cable que conecta una computadora con otra, o tan compleja como una red que literalmente abarca el mundo. Esta infraestructura de red es la plataforma que soporta la red. Proporciona el canal estable y confiable para el cual se producen las comunicaciones. La infraestructura de red contiene tres grandes categorías de componentes de red, que son los dispositivos, los medios y los servicios. ¿Listo? Muy bien. Bueno, señores, algo que tenemos que empezar a entender en esta clase, señores, algo que tenemos que entender en esta clase, es que toda la red tiene un soporte físico, es decir, un soporte de hardware. ¿Cómo así, profe? Pues simple. Voy a este punto, aunque no quería explicarlo más adelante, pero bueno, voy a adelantar un poco. Y es hablar un poco del Internet. ¿Ok? La gente ve al Internet como algo que está ahí, allá, en la nube. Es algo virtual, es algo lógico, es algo allá, algo que uno ve, que digamos lo que la gente en su conceptualización tiene como que es algo mágico, digámoslo así. Es algo mágico, algo virtual, algo externo, algo que no se toca, que no es, que es lógico, algo virtual, en pocas palabras. ¿Listo? Pero la gente lo que no asimila es que este internet tiene una base física. Entonces dirán más de uno ahí, ¿cómo así, profesor? ¿El internet es físico? Claro que lo es. Lo que nosotros, digámoslo, lo que nosotros consumimos en internet, las páginas web, los chats, el WhatsApp, el Messenger, el correo, todo lo que hacemos en internet, ver videos, todo eso, toda esa interacción viene de los resultados de toda esa infraestructura física montada, no aquí en Colombia, no aquí en el departamento, sino a nivel de todo el planeta. Eso es lo que la gente no entienda. O sea, cuando usted está usando internet, usted está usando la infraestructura de todo el mundo. ¿Sí? Es decir, hay cables interoceánicos. Hay cables que, o sea, que pasan por debajo del océano, literalmente cables gigantescos que pasan por debajo del océano, que comunican continentes enteros. Hay satélites en el espacio que envían la señal. Muchas veces estas conexiones que estamos haciendo pasan por esos medios. Usted está usando esos canales. Ay, profe, ¿cómo así? Claro, usted está usando, usted ha pasado esos cables interoceánicos, usted ha ido al espacio, ha regresado. Esa señal que usted ha disfrutado, que usted ha visto en su computador, ha pasado en algunas ocasiones por esa infraestructura. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si eso es un par de segundos? Exacto, imagínense el poder que tenemos hoy en día, hasta el alcance que tenemos de la tecnología, que un punto, una señal, es capaz de desplazarse prácticamente a través de todo el mundo en unas milésimas de segundo. Y nos quejamos porque el internet se demora un par de segundos en cargar. ¿Sí? Y no entendemos que nuestro computador, esa señal que salió, esa solicitud que hicimos, porque entiendan que lo que usted hace en su computador es una solicitud.
Esa solicitud viaja por ese cable, llega al router, el router pasa una antena, esa antena lo pasa a un servidor principal, el servidor principal lo envía a otro, y así, y se va pasando hasta llegar al computador donde está la información que usted hizo la solicitud, y ese computador la devuelve, pasa por todo ese cablerío de nuevo, por todo el planeta, y regresa a su computador en unas milésimas de segundo. Por esa razón es que al Internet o consumir Internet se le conoce como navegar. Así de simple, porque navegamos a través de todo el planeta, solamente que no lo sabemos. Y muchas veces por el desconocimiento de lo que implica esa tecnología, no tenemos la noción de todo lo que hay detrás. Entonces, lo primero que se quede claro es que sí hay una infraestructura física. O sea, dejen de pensar que las conexiones de red son algo virtual, algo que está allá. No, es algo físico, es algo de hardware que vamos a intentar entender. Vamos a intentar, no, vamos a entender. ¿Qué vamos a entender? Vamos a entender cómo funciona y cómo trabaja. Señor, profe, pero es que nosotros vamos a aprender qué es una red. Ah, entonces, ¿qué piensa que es el Internet? El Internet es simplemente y llanamente, en términos generales, la red más grande del planeta. Eso es el Internet, no es más. Una conexión de varios computadores, en este caso de millones de dispositivos. Eso es Internet. Cuando usted se une a Internet, usted hace parte de Internet. Cuando usted consume Facebook, YouTube, cualquier plataforma, cuando está usando WhatsApp, usted debe entender que esa información está en alguna parte del planeta almacenada, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en cualquier lado puede estar almacenada esa información. Y usted lo que hace al ingresar a Internet es enviar una señal que solicita esa información a ese servidor que está en una parte del planeta y ese servidor le manda esa señal a usted. Y usted ingresa a su Facebook o envía el mensaje a WhatsApp, ¿sí? Pero usted no tiene en cuenta que ese mensaje, esa información está llegando a un punto. En alguna parte hay un hardware donde está almacenada esa información. Si ese hardware llegara a fallar, su información se perdería. Solamente que obviamente estas empresas y compañías que trabajan en el Internet, o sea, que trabajan con la infraestructura de la red, pues obviamente tienen medios para evitar que eso suceda. ¿Listo? Pero eso es lo que quiero que me empiecen a comprender. Que dejemos de ver las conexiones de red y la interacción de red como algo subjetivo, como algo irreal, como algo virtual. Y empecemos a entender que la red tiene una noción física, que la red es algo de hardware, que la red es un elemento que hay que saber, digámoslo, manejar y que a la vez hay que entender cómo funciona para sacarle el mayor provecho posible. Bien, basado en esa explicación, continuemos. Los dispositivos y los medios son los elementos físicos o el hardware de la red. Por lo general, el hardware está compuesto por los componentes visibles de la plataforma de red, como una computadora portátil, un PC, un switch, un router, un punto de acceso inalámbrico o el cableado que se utiliza para conectar esos dispositivos. A veces puede que algunos componentes no sean visibles, en el caso de las radiofrecuencias u ondas infrarrojas. Los componentes de red se utilizan para proporcionar servicios y procesos que son los programas de comunicación, denominados software que se ejecutan en los dispositivos conectados en red. Un servicio de red proporciona información en respuestas a una solicitud. Los servicios incluyen muchas de las aplicaciones de las redes comunes y utilizan a personas a diario, como los servicios de hosting de correo electrónico y web hosting. Los procesos proporcionan funcionalidad que direcciona y traslada mensajes a través de la red. Los procesos son obvios para nosotros, pero son críticos para el funcionamiento de las redes. Muy bien. De momento que veo que... Bien. Bueno, aquí nos hablan entonces de otros elementos. Los dispositivos son los componentes de hardware. ¿Listo? Son todos esos componentes que son visibles, que podemos usar, que trabajamos normalmente. ¿Listo? Los medios son los elementos, digámoslo, que nos permiten hacer esas conexiones, ¿no? Entonces son los elementos de software, digámoslo así, que nos permiten ejecutar esos servicios, esos pedidos. ¿Ok? Y los servicios pues ya son las plataformas que tenemos o los servicios que prestan la red. La red puede presentar un servicio de almacenamiento, puede prestar un servicio de, bueno, más que todo es de almacenamiento. Si somos honestos, la mayoría de la red se basa en almacenamiento. Pero también puede ser un servicio de, como ahí lo decía en el ejemplo, de web hosting o de hosting. Bien, vamos a bajar un poquito y vamos a entender, empezar a ver un poquito estos gráficos. Bueno, bien, ahora comenzamos a entender un poco lo que es el funcionamiento del Internet.
El Internet, ¿qué es el Internet? Ya lo acabo de decir hace un par de segundos, es simplemente y llanamente la red más grande de computadoras que existe en el planeta. Es la red más inmensa que vamos a poder encontrar. Dicha red está, digámoslo, compuesta por varias partes, por varios elementos y en su defecto por muchos componentes que permiten dicha conexión. Ahorita vamos a hablar de estos tipos de red. Vamos a hablar cómo funcionan, cómo se conectan y cómo trabajan. ¿Listo? Aquí nos dan un pequeño ejemplo de lo que explicamos acá arriba. Nos dicen, por ejemplo, que los dispositivos son estos, son los elementos que componen la red. Nos dice que los medios son los elementos por los cuales se conecta la red, se comunica la red. Y los servicios son simplemente pues, los elementos que ofrece, digámoslo, la red. ¿Listo? Que esos son los servicios. ¿Ok? Entonces, dispositivos, medios, que son por los que se conecta, y en su defecto los servicios. ¿Listo? Esos son los tres elementos que estábamos viendo acá, que cualquier red tiene dispositivos físicos, medios por los cuales se conectan, y servicios, que son por los que se presta, digámoslo, el acceso, ¿no? Por lo que se hace en la red. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar entonces con algo muy importante. En la red existen los tipos de redes. Los dos tipos de redes más comunes de infraestructura de redes son los siguientes. Las redes de tipo LAN, Local Area Network, la red de área extensa WAN, son los más comunes, estos son los más comunes, pero también tenemos la red de área metropolitana, las MAN, la LAN inalámbrica WLAN y las redes de área almacenamiento, las SAN. Vamos a hablar un poquito sobre qué es esto. Empezamos a entender qué son estas redes, qué son esos elementos. Entonces comenzamos. Una red local, de área local, también llamada LAN en inglés, Local Area Network, ¿listo? Es aquella red que proporciona conectividad en un hogar, en un edificio o campus y podemos destacar lo siguiente. Abarcan un área geográfica pequeña, interconectan terminales en áreas limitadas, por ejemplo, casas, edificios, campus, son administradas por una sola organización, proporcionan ancho de banda de alta velocidad a dispositivos internos. Bien, comencemos a entender. Una red de área local. De aquí esto de los tipos de redes, ojo, estos tipos de redes se basan por su alcance, es decir, en lo que alcanzan a cubrir, digámoslo así. A nivel geográfico, las redes abarcan cierto tipo de elementos, cierto espacio, digámoslo de alguna otra forma. Entonces, ¿qué son las redes de área local, también llamadas redes LAN? Las redes de área local, llamadas redes LAN, son redes que son simplemente, les voy a explicar, en su colegio, pongamos el ejemplo más preciso, en su colegio, usted tiene un salón de sistemas, ¿cierto? Ese salón de sistemas tiene varios computadores conectados, ¿listo? Y esos computadores, a pesar de que a veces ustedes no lo saben, están conectados entre sí, ¿listo? Es decir, que eso es una red LAN. Un ejemplo más práctico, un café internet. Usted va a un café internet y todos esos computadores están conectados entre sí. Ese es un ejemplo de una red LAN. En pocas palabras, nuestra vida cotidiana está llena de redes LAN, es decir, de computadores conectados a una red. Podemos decir que una red LAN es nuestra casa, donde tiene sus portátiles de su familia, sus dispositivos móviles, el televisor, todos conectados a una red. ¿Sí? Eso es una red de área local LAN. Hablamos de una zona geográfica muy chiquita, una casa, un edificio, algo muy pequeño, ¿listo? Por lo singular, como lo indican, puede ser que puede haber una empresa que administra, como por ejemplo la red local de una empresa como un banco, como una alcaldía. Esas siguen siendo red de área local. Ay, pero es que son más grandes. Sí, pero siguen siendo red de área local. Son redes chiquitas que se comunican entre sí. Eso es una red de área local. Y todo el tiempo nosotros estamos sometidos a dichas redes de área local. ¿Ok? Aquí nos dan un ejemplo visual de lo que es una red de área local. Vemos varios computadores conectados entre sí. Pero recuerden que son computadores, dispositivos, teléfonos móviles, televisores, todo lo que conectamos. Y eso que está en una área geográfica muy chiquita es la que lo conocemos como redes de tipo LAN. ¿Listo? Redes de área amplia llamadas WAN. Entonces, estas LAN son las que nosotros enfrentamos todo el tiempo, a toda hora y todo momento. Las que vemos, digámoslo siempre. Que no sabíamos que se llamaban así, es diferente. Pero así se llaman, son redes LAN. Toda red que usted tiene en su casa, los cafés internet,
en la empresa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Todas esas redes que usted consume son LAN. Son redes LAN, Local Area Network. ¿Listo? Pero vamos a hablar de la red de área amplia. Si esta es local, red de área local, ¿en qué consiste la red de área amplia? Entonces, son aquellas infraestructuras de red que abarcan un área geográfica extensa. Tiene las siguientes características. Interconecta redes LAN a través de áreas geográficas extensas. Son administradas por varios proveedores de servicios, proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre redes LAN. Las LAN que están separadas geográficamente se conectan mediante una WAN operadas por los ISP. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir esto de las WAN? Les explico. Lo que pasa es que las redes local, digámoslo, pueden conectar otras redes locales. Supongan esta situación. Ustedes están en el Politécnico Americano de Pitalito. Están dentro de una red LAN que pertenece al Politécnico Americano de Pitalito. Y vamos a hacer un enlace con, supongamos, el Politécnico Americano de Neiva. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una conexión entre el Politécnico Americano de Pitalito y el Politécnico Americano de Neiva. Son dos redes LAN y las vamos a comunicar de aquí hasta allá. ¿Cómo lo haríamos? No podríamos mandar cable, ¿sí? No podríamos mandar cable, porque obviamente el cable, pues obviamente generaría demasiado, pues imaginen un cable de aquí hasta Neiva está como grave, ¿listo? Tampoco podemos hacer de forma inalámbrica porque pues no tenemos los medios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conectarnos a través de un ISP. Ya más adelante vamos a profundizar en esto de los ISP, pero se los pongo en un contexto rápido para que lo entiendan. Los ISP son las empresas que prestan servicios de red. Ustedes todo el tiempo conocen los ISP. ¿Por qué? Porque son a los que les compran del internet. Ellos son los que venden, ojo, ellos no venden internet. Esa es la forma que otros dicen, no, es que ellos me venden internet. No, ellos no venden internet. Porque el internet ya es toda la conexión que hay en el mundo. ¿Listo? Ellos lo que hacen es brindarle el servicio para que usted se conecte a esa red de internet. ¿Listo? O sea, ellos montan la infraestructura para que usted se conecte a esa red que es internet. ¿Listo? Entonces ellos le meten la infraestructura para que ustedes se conecten a esa red. Eso es lo que hacen ellos. Ellos no le están vendiendo el internet como tal porque ellos no son dueños del internet. Entiendan que del internet nadie es dueño. El internet lo hacemos todos. Y en principal, obviamente, esos servidores que hay que administran los almacenamientos casi todo el mundo. Pero en este caso, por ejemplo, entonces la mejor forma que tendríamos de hacer, de comunicar la sala de Pitalito con la sala de Neiva es por medio de internet. Una red ya establecida, le pagamos a una ICP para que nos venda internet, juntas redes tienen internet, entonces por medio de ese enlace podemos hacer una conexión y compartir. Eso es lo que llamamos las redes WAN, las redes de área amplia. Si queremos hablar un poquito también, pues tenemos la red de áreas metropolitanas. Esta más que todo se basan, como su nombre indica, en área metropolitana, es decir, en una ciudad. Es como si, por ejemplo, hubiera el Politécnico Americano en Bogotá en 3 sedes. Entonces las unimos a través de una red de área MAN. La LAN inalámbrica, pues ustedes la usan todo el tiempo porque es la mayoría que ustedes tienen en su casa, que es cuando ustedes tienen un router que da una señal inalámbrica y obviamente ustedes se conectan. Y las redes de área de almacenamiento SAN son esos servidores que tenemos en la red que obviamente se encargan de almacenar información, entonces se conectan servidores por medio de servidores para aumentar ese espacio y montar la capacidad de lo que se puede almacenar. ¿Ok? Bien. Listo, sigamos. Intranet, perdón, Internet, redes intranet y redes extranet. En la Internet es llamada la red de redes. Es el conjunto global de redes interconectadas y no es propiedad de ninguna persona ni de ningún grupo. ¿Listo? Ojo, señores. Bueno, aunque aquí no entramos a profundizar demasiado, pero yo sí voy a hacer el énfasis. Empezamos a hablar un poco de lo que es el Internet. Bueno, el Internet nace por allá, digámoslo, como una herramienta militar. La verdad, el primer uso del Internet fue militar. Necesitaban pasar información de un punto A un punto B sin que el enemigo se diera cuenta. Entonces en ese tiempo ya habían computadores y pensaron que si se podría pasar información de un computador a otro computador. Obviamente sería más difícil para una persona si intercepta un mensaje de computadoras, pues descifrar qué dice, ¿cierto? Entonces de ahí nace la primera internet que en sus inicios tuvo el nombre de ARPANET, no se llamaba internet, se llamaba ARPANET.
ARPANET era esa conexión que se realizaba entre, digámoslo, entre las fuerzas militares para evitar que fueran detectados, digámoslo, por los mensajes por fuerzas enemigas. A través del tiempo, ARPANET fue avanzando y ya no fue solo militar, sino que también empezaron a usar científicos y otras ramas y se fue expandiendo. A medida que se fue expandiendo, también empezó a llegar a las universidades. Y cuando ya se volvió demasiado grande, demasiado amplia, fue que ya la llamaron Internet. ¿Listo? Ahora bien, ¿el Internet qué es? Es simplemente la conexión de varios computadores a través de todo el planeta. Eso es lo que es el Internet. Es simplemente una conexión de varios computadores a través de todo el mundo. Hay que tener en cuenta que el Internet, primero que nada, es, es descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no pertenece a nadie, ni siquiera a un país. A mí me gusta preguntarle a mis estudiantes en el presencial, bueno, ¿usted de qué país piensa que es el Internet? Estados Unidos, me responden algunos, porque pues en Estados Unidos donde, digámoslo, tuvieron sus inicios, entonces inmediatamente todo el mundo, no, Estados Unidos. Pero no, realmente el Internet, o sea, el Internet no es de nadie. Porque así como hay servidores en Estados Unidos, hay servidores en Colombia, hay servidores en Reino Unido, hay servidores en Alemania, hay servidores en Francia, hay servidores en Inglaterra, hay servidores en todo el planeta. ¿Listo? O sea, hay servidores en todo el planeta. Y al haber servidores y centros de datos en todo el planeta, pues obviamente el Internet logra mantenerse independiente de lo que pase. O sea, si hay, supongamos que no fueran así las cosas, pero que un país entero desapareciera, que Estados Unidos se quedara sin energía eléctrica, supongamos, y no hubiera Internet, entonces inmediatamente iría todo el mundo, no, nos quedamos sin Internet, no. El Internet funcionaría, obviamente un poco más limitado porque perderíamos gran parte de una infraestructura, pero seguiría funcionando porque, como les digo, bases de datos, perdón, servidores y centros de datos hay por todo el planeta. ¿Listo? Más, yo creo que bueno, ya mañana, el lunes, vamos a dedicarle una clase a eso de los ¿qué? De los centros de datos, que es un tema bastante chévere. Bien, seguimos. Bueno, eso es el Internet. Más adelante vamos a hacer una pequeña actividad para entender mejor qué es eso del Internet. Bueno, vamos a hablar de la intranet. ¿Qué es la intranet? Se utiliza para hacer referencia a una conexión privada de LAN y WAN que pertenece a una organización que está diseñada para acceder a ella solo los miembros y los empleados de la organización u otras personas autorizadas. La intranet, eso se usa mucho en empresas. Es decir, por ejemplo, les explico. Resulta y pasa que usted tiene, dirán ustedes, hoy en día es más fácil trabajar todo por internet. Sí, tiene unas grandes ventajas. O sea, supongamos que usted tiene una empresa, bueno, una empresa de ventas de productos. Y usted ahí vende de todo y tiene una empresa gigantesca y grande. Y obviamente ahí tiene varios computadores. Usted dirá, no, pues lo mejor es que trabajemos en internet, tengamos nuestra información en internet. Pero ¿cuál es el problema? En el momento en que se corte la red de internet, usted pierde acceso a su información. Si hay un daño, en, digámoslo, que no le deje haber internet en su esto, pues obviamente va a haber un problema. También si una persona ajena logra ingresar a alguno de estos dispositivos externos, pues obviamente va a poder acceder a su información. Y usted como empresa no quiere eso. Entonces, muchas empresas implementan las famosas intranet, es decir, crean servidores propios dentro de la empresa para que haya una especie, digámoslo, de internet, digo entre comillas internet porque no es a nivel mundial, sino que simplemente es un internet que funciona dentro de la empresa. Solamente las personas con usuario y contraseña pueden acceder a ese programa o esa utilidad. Y obviamente esa utilidad es controlada por un servidor o un par de servidores dentro de la empresa. Entonces no dependemos del internet externo, sino que es algo interno. Y solamente las personas dentro de la organización van a poder acceder. La ventaja, pues obviamente no hay acceso externo. La desventaja, si por aquel motivo llegáramos a dañar o a perder los servidores, pues obviamente perderíamos toda la información que tuviéramos en la intranet. Antes era muy común, ya hoy en día se ha dejado un poco más de usar la intranet, pero antes era muy común, pero bastante, usar lo que era la intranet ¿para qué? Para hacer ese tipo de elementos. ¿Listo? ¿La extranet qué es? Pues si la intranet es interna, la extranet se utiliza para proporcionar acceso seguro a las personas que trabajan para otra organización, pero quieren datos de la empresa. Una empresa que proporciona acceso a proveedores y contratistas externos. En este caso, una extranet es, por ejemplo, la misma intranet que tenemos dentro de nuestra empresa, pero empezamos a repartirla para que, por ejemplo, le llegue a los proveedores, ¿sí? a empresas fuera de la organización,
que van a tener acceso a esa intranet. Entonces eso ya se convertiría no en una intranet, sino al tener acceso externo a una extranet. Todavía no sería internet porque no es para todo el mundo. Si me hago entender, solamente sería para la empresa. Entonces seguiría siendo una intranet, pero ya al compartirla se convertiría en una extranet. Bien, listo. Hay algunos conceptos. Hasta aquí son solo conceptos. ¿Qué es internet? ¿Qué es intranet? ¿Qué es extranet? ¿Qué es red local? ¿Qué es red de área WAN? ¿Listo? Elementos básicos. ¿Qué es una red cliente-servidor? ¿Qué es una red peer-to-peer o de punto a punto? ¿Listo? Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta ya para finalizar? Entonces eso, muchachos. Tener muy claro que todas las redes, no importa lo inmensa y grandes que sean, tienen un fundamento básico y es que tienen alguna estructura física. Sin estructura física las redes no pueden existir, tengan claro eso. Sin estructuras físicas las redes no pueden existir. Porque si no hay una estructura física que la sostenga, pues obviamente no habría forma en que trabajar. Hagan de cuento para que empiecen a manejar ese concepto que es como un computador. Ustedes tienen un computador y el computador solo, ojo, el computador solo sin programas no hace nada. Prende y queda una pantalla negra y ya. No hace absolutamente nada. Porque si el computador no tiene programas o sistema operativo, pues simplemente no arranca. Es decir, todo ese procesamiento, todo ese disco duro, toda esa capacidad, esa memoria, todo lo que usted tiene se desperdiciaría. Porque no habría cómo usarlo porque no hay un software. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de lo que es la parte física de las redes. Lo mismo pasa en las redes. Si tenemos las redes, pero no tenemos un software que las controle, pues obviamente no vamos a servir. Necesita tanto el uno como el otro. El software de las partes físicas como las partes físicas al software. O sea, el software no existe si no hay partes físicas. Y las partes físicas no funcionan si no hay un software. Por eso es un conjunto. Lo mismo pasa en las redes también. Las redes son software, pero basado en un elemento físico. ¿Sí me va a entender? Basado en un elemento físico. Es decir, tiene una parte física, por ende, eh, mm, digámoslo, tiene un fundamento donde recae esa capacidad de administración de parte del software. ¿Ok? Bien, hasta ahí, entonces serían solo conceptos. ¿Listo? Conceptos. Muy bien. Vamos a unidad 2. Representaciones de red, diagrama de topología. Bueno, esto de la topología es un poquito duro de entender, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para que sea lo más comprensible posible, ¿ok? Denme un segundo, voy a pausar las grabaciones.